Bendiciones, hermanos. Continuamos con nuestro tema de juzgando con justo juicio, tercera parte, y seguimos hablando acerca de los testimonios. En esta ocasión, el testimonio de Yeshua, ya que cuando él vino aquí a la tierra, él tuvo que identificarse y convencer a los demás también de que él tenía testigo y testimonio de otros que le daban certeza de que lo que él decía era verdad. Y no solo eso, sino que también tenía evidencias, incluso en las Escrituras. Veamos lo siguiente. Pero también recordemos algunos puntos que debemos evitar a la hora de juzgar. ¿Qué debemos evitar nosotros? En caso de tener autoridad en un asunto, habla de todos, padres, jefes, profesionales, líderes, ministros, no tomar decisiones por el testimonio de una sola persona. Se debe esperar o buscar un segundo testimonio o al menos evidencias, como lo acabamos de leer en Deuteronomio 19:15. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. A Jesucristo también le aconteció, claro, que él decía que era el Hijo de Dios, pero habían personas que no creían que era así, no creían que fuese el Hijo de Dios, y obviamente le decían, bueno, ¿y cómo sabemos que tú eres, que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que lo que tú nos dices es verdad? ¿Cómo sabemos que esas obras que tú haces no son de una fuente diferente del Padre? Y esto era lo que Jesucristo contó en algunas oportunidades. Él decía, esto en Juan 5:30, no puedo juzgar yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Es decir, él no hacía nada sino si no es porque primero veía al Padre. Él no decía algo si primero no lo escuchaba al Padre. O sea, él juzgaba por lo que él recibía de la fuente de la verdad, que es el Espíritu de Dios. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Muchas veces yo al principio cuando leía la Biblia y decía cómo era que Jesucristo convencía a las personas, eso parecía como un trabalengua, ¿cierto? Pero es una manera de confirmar, porque algo que repetía es que yo no hago las cosas, es que yo no son mis palabras, es que no soy yo, es que es mi Padre, son las palabras de mi Padre, es la verdad de mi Padre, es la voluntad de mi Padre. Y si nosotros queremos hallar una verdad, busquemos esto que buscaba Jesucristo, porque cuando buscamos hacer la voluntad del Padre, esa verdad es revelada. Usted quiere conocer la verdad de algo que está oculto, de algo que usted quiere tomar una decisión, rinda su propia voluntad y busque hacer la voluntad del Padre, que sea esa y téngalo por seguro que le será revelada, sea porque la escuche, sea porque la vea, sea por una revelación o porque el mismo Señor le permitirá entender. Eso era lo primero. Porque su testimonio era verdadero porque no provenía de él, provenía de la verdad que era del Padre. Y este es el testimonio del Padre, Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua y he aquí se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, miren, una voz que habló de él. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complací, o en otras versiones, en quien tengo complacencia. Así que el Padre habló y otros escucharon. Así que hubo testigos de que el Padre habló y que dijo que Él era el Hijo de Dios. Y dentro de los que estaban ahí también estaba Juan. Otros testimonios del Padre, Juan 1:28. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, oigan, voz. Yo le he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Así que fue una segunda voz que habló acerca de él. Así que tenemos el testimonio del Padre con su voz. El testimonio de Juan. Juan 1, 32, 36.
Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado el Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Eso es lo que él vio. Y yo no le conocía, primera persona, pero el que me envió a bautizar con él me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Así que Juan fue un testigo. Y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos y viendo a Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Así que Juan escuchó, Juan vio y por lo que vio y escuchó, decía, este es el Cordero. Porque no solamente es yo saber, ¿no? Es que tengo que compartirlo. Un testigo es el que habla. Si se queda callado, pues qué testimonio, ¿no? ¿Qué clase de testigo es? Porque por eso nosotros también tenemos que hablar. Así que este es el testimonio de Juan. Recibió la verdad vista y oída del Espíritu Santo. Para poder decir, este es el Cordero de Dios. Jesús también decía, por mis obras, Juan 5:36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Así que no solamente lo que dijo Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Así que si ustedes no me quieren, ustedes no estuvieron en el bautismo para que escucharan la voz del Padre. Ustedes no escucharon el trueno. Ustedes no le quisieron a creer a Juan. Bueno, entonces crean a mis obras. Mis obras hablan. Y es que las obras que Jesús hizo no las hacía cualquiera. Estábamos hablando de ciegos de nacimiento que veían. Eso en las escrituras no se conocía. Muertos de 4 días resucitar. Y eso se escuchaba, se conocía. Multiplicación de los panes y de los peces, alimentar a más de 5,000 con sus familias. O sea, Jesucristo hacía cosas que ni siquiera en las escrituras otras personas las habían hecho y les decía, pues entonces créanme a las obras. Entonces comenzaban a hablar, era de la fuente y por qué hacían las cosas. Así que otra manera de dar testimonios acerca de las obras hablan y testifican también si lo que decimos es verdad o no. Y esto era una prueba. El testimonio de sus palabras en los corazones. Juan 5 del 37 al 38 dice, el Padre me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este vosotros no creéis. El que no tiene la palabra de Dios en su corazón, no va a creer en el testimonio de Jesús. Y eso era lo que pasaba en aquel entonces. Conocían de la palabra, pero no estaba en sus corazones porque ellos hacían lo malo. Y mientras hacían lo malo, pues no iban a interpretar, a ver que lo que él decía era verdad. Así que la palabra en el corazón es lo que también nos da testimonio de que Jesucristo es quien realmente es el Hijo de Dios, el Salvador. Y también el testimonio de las Escrituras, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, pero os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Toda la Escritura de Génesis, Apocalipsis, habla de Jesús, pero solo pueden comprender del testimonio. ¿Qué era el testimonio de Yeshua? Aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, primero, y segundo, que su palabra no solamente esté en su mente, también en su corazón. Así comprendemos. Y los salmos, los profetas, toda la escritura habló de él. Y ellos en aquel momento no lo entendieron. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Espíritu Santo es el espíritu de la profecía. ¿Quieres conocer a Yeshua? El Espíritu Santo te va a dar testimonio de él. Te va a dar testimonio del mismo, te va a dar testimonio del Padre. El espíritu de la profecía me permite en realidad conocer la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo para un tiempo y un espacio determinado. Para alguien también específico puede ser. Y esto es porque en ese momento el que se manifiesta, al manifestarse alguien puede escuchar la voz de Dios, puede mirar, puede tener una visión, puede percibir algo en su corazón. Y cuando es del Padre,
estamos diciendo que es la verdad. Y si lo comunica, en este caso estaría diciendo alguna profecía, no necesariamente porque sea profeta, pero al recibir una voluntad del Señor y comunicarla, también se estaría convirtiendo en un testigo, está dando un testimonio. Y es algo muy parecido también a lo que es una profecía. Y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya el enemigo fue juzgado. Nosotros estamos aquí para juzgar bien las cosas, pero lo único que nos puede dar verdadero testimonio de todo lo que nosotros necesitamos para tomar decisiones, para conocer la verdad, para conocer lo que es la revelación, pues es que la verdad, parte, digamos, de esa vida eterna es conocer esa verdad. La palabra dice, la verdad nos hace libres. Es recibir el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cómo es tu comunión con el Espíritu Santo? Yo quiero entender, yo quiero conocer todas las cosas. Eso a veces es como un sofisma, ¿no? Como codiciar conocer todas las cosas. Lo que tú necesitas conocer es el Espíritu Santo te lo va a dar. No te va a dar más ni menos, pero necesitas anhelarlo a Él también. Hay otros testimonios, y son tres. Ya han mencionado, según la regla son más de dos, ¿cierto? Pero ya hablamos del testimonio del Padre, de Juan, de las Escrituras, de la palabra del corazón, el testimonio del Espíritu en nosotros, y hay otros dos. Veamos acá. Este es el vino, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesús el Mesías. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el agua. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, ¿por qué? Porque está en nosotros. El agua, hablando del bautismo, donde nacimos, nuevamente, y la sangre, porque es la sangre que nos redime, nos limpia de pecado y nos redime de iniquidad. Y los tres concuerdan, es decir, hablan de lo mismo. Pueden haber muchos testimonios, ojo, de varias personas, y tienen tres testimonios, pero ninguno de los tres concuerda, nada que ver, el testimonio es falso, no se puede condenar a nadie. Y aquí hay tres que concuerdan, porque no solamente es hallar, no, yo tengo 10 testigos, pero cada uno tiene una versión así medio ligera, como que no cuadra, pues ninguno es. Y aquí sí concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de Dios. Así que el Espíritu, el agua y la sangre hablan. ¿Cómo así que hablan? Sí, el Espíritu habla, Él nos habla. El agua, ¿qué dice la palabra que somos nosotros? Que de nuestro interior fluirán ríos, ¿cierto? Ríos de agua viva, eso es agua. Nosotros hablaremos, esas aguas hablan en nosotros y nosotros hablamos de eso, así que hablan las aguas. Y la sangre también, porque la sangre de Abel habla de condenación, pero la sangre de Jesús, que es mayor, habla de salvación y habla de redención. Así que son testigos, el espíritu, el agua y la sangre, porque los tres hablan y hablan de lo mismo, hablan de Yeshua, hablan de su verdad, de su salvación, de su redención, hablan del nuevo nacimiento, hablan del poder de Dios, hablan de la paternidad. Y todos estos tres concuerdan. Nosotros también, todos nosotros somos testigos de Yeshua, el Mesías. ¿Por qué? Porque hemos recibido el testimonio de su espíritu y por eso creemos. Uy, no, es que yo soy tan bueno que creí en Yeshua. No, primero nos buscó y él nos convenció. Él fue, su testimonio en nosotros fue lo que nos convenció de que el testimonio de Yeshua era verdadero. Y hemos visto que las obras que antes habían, de eso sí, yo me imagino que hemos escuchado, ¿no? Que lo mismo como Jesucristo oraba por los ciegos y estos veían, eso se ve ahora. Milagros como los que él hizo se ven ahora, si no búsquelo, pero en fuentes verdaderas, ¿no? Tenga cuidado. Y lo estamos viendo, se está viviendo. No hay, pero es que Yeshua murió hace más de 2000 años. Sus obras permanecen, la obra del Espíritu todavía permanece y se manifiesta.
Somos testigos si hablamos o compartimos de su testimonio. Repito, no es solamente saber, es que yo comparto, me vuelvo testigo si comparto estas verdades con los demás. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. El que dice no creo en Yeshua, no creo en su testimonio, ya son mentirosos. O sea, usted no se ponga a pelear con la gente a convencerla. Ya, por las mismas escrituras, él está diciendo que es mentiroso, que el Padre es un mentiroso. Así que déjelo quieto, hermano. Pero si el Espíritu Santo de la palabra, dígaselo, porque es que nosotros, como dice la palabra, nos convertimos en un testimonio. Somos unas cartas abiertas, también dice. Somos testimonios en sí mismos. No vimos a Jesucristo, pero en la actualidad, gracias a su Espíritu Santo, nos volvemos un testimonio vivo de Yeshua. ¿Por qué? Mire lo que dice en Hechos 2:32-33. A este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí sí que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto de vosotros, que vosotros veis y oís. Eso que se vivió en Pentecostés, eso lo vivimos ahora. ¿Cuál es ese testimonio de Yeshua? Que él murió, en resumen, que él vivió siendo Dios, vino como carne, vino en cuerpo, vivió en santidad, dio testimonio del Padre, testimonio del Espíritu. Murió por nosotros, venció la muerte, resucitó. Ahora está sentado juntamente con el Padre, exaltado a la diestra de Dios. Pero nosotros también hemos vivido eso. ¿Por qué? Porque Yeshua recibió el Espíritu, nosotros también. Él fue reconocido como hijo, nosotros también. Hizo grandes obras, nosotros también podemos hacerlas aún mayores. Murió y resucitó, hemos muerto el viejo hombre y resucitado a nueva criatura como una obra del Espíritu. Él fue exaltado a la diestra de Dios, estamos sentados juntamente con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un ejemplo de la vida de Yeshua, no la de antes, ahora. Nosotros también hemos muerto. Nosotros también hemos muerto a ese viejo hombre, a lo que antes éramos, a lo que antes hacíamos. Hemos resucitado a una nueva criatura totalmente diferente, conforme el Señor lo diseñó desde un principio. Así que nosotros somos testigos no porque escuchamos y estamos hablando de Él por lo que leemos en la Biblia, sino que soy un ejemplo de lo que vivió Yeshua. Soy un ejemplo de esa transformación que solamente existe por su gracia, porque el Padre nos perdonó. Yo no soy la misma persona y eso es un testimonio que usted da como lo que usted vive, cómo usted habla, cómo usted hace las cosas. Aún en las personas cuando cambian, ¿no? Su reflejo, su sonrisa, su alegría. Yo soy un testimonio vivo, porque viví lo que Jesucristo vivió, incluyendo las humillaciones. La palabra dice que también lo vivimos. Bueno, yo soy testigo también de que yo he tenido que vivir humillaciones, muchas cosas, problemas difíciles, pero también doy testimonio que de todas el Señor me ha sacado. Doy testimonio, todos podemos decir, doy testimonio de que yo antes era así y que ahora no soy así, de que soy una hija de Dios, de que esa identidad de que el Padre tenía para mí está, y eso es lo que se vive, de que tengo autoridad. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo permite que la realidad sea transformada, porque reconozco que no solamente soy su hija, soy embajadora, Dios me dio autoridad, estoy sentada juntamente con Él. Mis palabras tienen poder, tienen autoridad y transforma todo mi ambiente, todo lo que me rodea, porque yo hablo palabras de verdad, hablo palabras de bendición. Así que soy ese testimonio, soy esa imagen de Yeshua, que lo que él vivió e hizo también yo lo puedo hacer en este momento. Cuando la gente me ve, entonces Yeshua también hizo lo mismo. Van a creer también a tu testimonio. ¿Por qué? Por lo que tú dices, por lo que tú hablas. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Esta nueva vida está solamente en Yeshua. El que tiene al Hijo, por su Espíritu, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida de Dios no es no tener problemas. Eso no va a pasar.
La vida de Dios es que voy a ser diferente ante los problemas. Y lo que el Señor diseñó para mí desde un principio, eso es lo que ha de acontecer, lo que voy a hacer y que soy lo que Él ha dicho de mí. Por tanto, ¿cuál es tu testimonio? ¿Es la vida nuestra un testimonio de que la obra del Espíritu se perfecciona en nosotros día a día? Que estamos cambiando, necesitamos ir siendo transformados, renovados, creciendo. Estamos dando un buen testimonio. Conocemos a Yeshua, su verdad, a su espíritu, pero realmente estamos dando un testimonio. Antes de juzgar a los demás, juzguemos nuestro propio testimonio. Son nuestras obras y evidencias que hablan bien también de nosotros. Y hasta aquí, hermanos, espero que esta palabra le permita reflexionar a cada uno acerca de lo que estamos viendo, de juzgar, que recordemos juzgar teniendo en cuenta verdaderos testimonios, testigos, que yo sea un verdadero testigo y que mi vida también refleje el verdadero testimonio de Yeshua como una nueva criatura que vive solamente para Él y que da su verdadero fruto. Muchas gracias.